Hola con todos. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la arquitectura barroca, continuando con el periodo histórico que estamos desarrollando en esta unidad. El barroco es importante, al igual que el Renacimiento, porque no solamente es una respuesta superficial u ornamental, sino que también involucra ingenio creativo de parte de los arquitectos que pertenecieron a este periodo. El barroco lo hemos estudiado y generalmente se nos vienen a la cabeza ornamentaciones recargadas, eh, edificios representativos que salen en películas y personajes con grandes pelucas, pues como de la época de Luis XVI y María Antonieta. Sin embargo, el barroco no se origina necesariamente en Francia, lo que vamos a ver más adelante. El barroco es una mezcla de, de varios pensamientos, varios em, concepciones progresivas que se han ido dando y que no corta su vínculo con el Renacimiento. O sea, el Renacimiento también está vinculado a la arquitectura del barroco. Lo importante del barroco es que hace una ruptura con la rigidez del academicismo que era propio del Renacimiento. ¿Sí? Veamos. El contexto físico donde nos encontramos entonces eh, también es Italia, porque el barroco se origina en la Roma del siglo XVII, y de ahí se extiende a, a los demás reinos que existen en Europa: Francia, Inglaterra, España, incluso los reinos de Alemania y los que se encuentran en las partes superiores de Europa del Norte. Cada región hace una interpretación y una variante del barroco. Entonces, a partir de aquí ya comenzamos a ver que no es solamente eh, un modelo internacional, quizá como fue el gótico con sus catedrales, sino ya es algo de variante que tiene de acuerdo a cada territorio. ¿Sí? Nos encontramos en el siglo XVII, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, o sea, entre el 1600 y el 1700. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer una comparación cronológica y también ver qué sucesos importantes han ocurrido que afectan directa o indirectamente al desarrollo del barroco. ¿Ya? Bueno, entonces em, nos encontramos que después del Renacimiento, sí, ha venido un proceso de transformación del pensamiento. El Renacimiento, ustedes recuerdan que es en el 400, en el 500 italiano, en el cual se va transformando las ideas pues del teocentrismo gótico y se modifican por el antropocentrismo y el humanismo. Pero a medida que va avanzando este periodo del Renacimiento, eh, el pensamiento se va haciendo más creativo y más libre, y se deviene en lo que es el manierismo, a la maniera como lo interpretaban los maestros de aquella época, y pues que ya pasaba a la exaltación y exageración. ¿Sí?
En ese mismo contexto, ojo que tomamos la línea de tiempo como un punto de referencia gráfico para que ustedes lo puedan comprender, pero no necesariamente cuando comienza el barroco termina el renacimiento. Por eso hay sucesos que se repiten tanto en lo que vemos en las sesiones pasadas como en lo que vemos en las sesiones posteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este contexto en el cual pues han sucedido que los los am, reinos de Europa, específicamente España, Inglaterra y Francia posteriormente, han logrado conquistar el territorio americano e implantar sus colonias, con lo cual pues em, se han enriquecido mediante la extracción de metales como el oro, la plata y el cobre pues de estos territorios mexicano, de Nueva España, pues en Norteamérica, México, como en Sudamérica, el territorio andino, el virreinato del Perú. Posteriormente también en el mismo territorio, entonces perdón, esto beneficia a Europa, porque como dije antes, pues incrementa la riqueza y con esto pues se dan mayores obras, mayor desarrollo del arte y entre ellos la arquitectura. Por otro lado, España aproximadamente en el año 1610 pues expulsa finalmente a los moros. Esto para que recuerden las sesiones de Historia 1 donde hablábamos de la arquitectura islámica y en ese contexto pues los musulmanes estaban presentes en la península ibérica mediante los califatos, pero después de librar una revuelta, una batalla contra el catolicismo, finalmente son expulsados y con esto pues se retrae la religión islámica y empieza a predominar la religión católica. Esto es importante, predomina la religión católica. Predomina la religión católica y recordando lo que vimos en el Renacimiento, pues por otra parte en Europa estaba empezando a tener auge el protestantismo de Martín Lutero, en el cual ellos cuestionaban el poderío que tenía pues esta religión católica a través de la Iglesia Católica y los abusos o excesos que se habían cometido. Sin embargo, en España no se da de esa manera. En, en Italia tampoco, que es la sede pues del Vaticano. Así que por un lado está creciendo el protestantismo y por otro lado el Papa, para contrarrestar pues este número de seguidores que se están apartando de la Iglesia Católica Romana, crea la contrarreforma papal a través del Concilio de Trento. Esto por supuesto va a despertar bandos, seguidores del catolicismo y seguidores del protestantismo, con lo cual se van a crear conflictos religiosos que se van a transformar después en conflictos políticos y es así que se inicia la Guerra de los 30 años que luego en 1648 termina. Sí, es más, la contrarreforma papal que se crea como una manera de concilio, pues, pero en realidad en el fondo es una batalla ideológica. eh, establece pues que la arquitectura, la pintura y la escultura, o sea, las artes mayores van a jugar un papel importante en convertir a Roma en una ciudad verdaderamente católica. O sea, a través de la materialidad es que el Papa pretende que pues se muestre el poderío y la exuberancia y la magnificencia de la religión católica por encima de la del protestante que está yéndose por otro lado, ¿no? Entonces es así como se intenta fortalecer la fe.
Las fórmulas del Renacimiento entonces que eran estáticas, pues no rígidas, canónicas, volviendo a lo greco-romano, en este caso se convierten en una manera de propaganda. El arte como propaganda, porque el arte se utiliza para hacer publicidad o difundir que, mira, la Iglesia Católica Romana tiene todo este poder para hacer esto y la banalidad del arte pues es también el símbolo de la fe. Es más, por otro lado, en 1643, Luis XVI asciende al trono y con él, en Francia, estamos hablando de Francia, inicia el absolutismo, que es una manera de gobierno en el cual el rey toma todas las decisiones, concentra todos los poderes y nadie lo cuestiona. Se parece al totalitarismo, pero eso viene más adelante con los militares y los dictadores. Aunque de cierta forma Luis XVI también es un déspota que pues cree que, o bueno, llega al poder asumiendo que todo lo que él dice pues es, su palabra es ley, hasta el punto que se le apoda como el Rey Sol. Y por otro lado, más adelante en las colonias americanas, en las colonias que existen en América, pues se promulgan las leyes de Indias, por ejemplo, en el Virreinato del Perú, tardíamente, miren, comparen, ¿ah? Que por aquí específicamente se ha impuesto la conquista de México en 1520, el Virreinato del Perú en 1542, y ha tenido que pasar casi un siglo para que se promulguen las leyes de derechos a los indígenas. Entonces todos estos sucesos que están pasando se van a ver reflejados en la arquitectura y en la ciudad. Como dije antes, el arte, incluyendo la arquitectura, va a ser considerado como una propaganda para mostrar el poder y por otro lado la ciudad también se va a considerar como un teatro, como un escenario porque la vida se ha transformado. El Renacimiento entonces comienza a decaer y empiezan a cobrarse ideas anticlasicistas, o sea, anti-Grecia y anti-Roma, pero irónicamente vinculadas al Renacimiento, como vamos a ver. Primero, la ciudad barroca sufre una transformación porque a medida que avanza el tiempo, pues ya no existen murallas. Esto hace que la ciudad se expanda, así como se expande las ciudades ahora, a medida que vas creciendo, la ciudad se vuelve una ciudad abierta porque se rompen las murallas, ya no existe esa ciudad defensiva ni esa ciudad amurallada que había en la Edad Media o en el Renacimiento incluso, y ahora empieza una concepción de que aumenta la gente y aumenta la vida pública. Por lo tanto, como los reyes, los gobernantes, la misma iglesia, se están tratando de emocionar a los seguidores para jalarlos hacia su bando, pues la ciudad se va a convertir en un escenario, en un teatro, y este teatro se va a reforzar mediante la creación de avenidas, plazas, bulevares, fuentes, parques, plazoletas, todo eso con la finalidad de crear vida pública, ¿sí? Bueno, eh, entonces esto crea una sensación de emoción. En el Renacimiento se trataba de crear reflexión mediante la armonía y la concepción de los edificios. Aquí se trata de crear emoción, que las personas sientan que hay un gran efecto de drama, hay un gran efecto que les crea una sensación de satisfacción, de alegría. Por eso es que se crean, como ven ustedes en la imagen, grandes avenidas que forman una línea recta, ¿sí? Grandes avenidas que forman una línea recta y que rematan
en un gran edificio o un gran monumento. Por eso es que ahora el monumento es considerado importante y los espacios van a generar efectos ópticos yéndote precisamente con la vista hacia ese monumento, que puede ser un obelisco, una glorieta, una plazoleta, un gran edificio. Sin embargo, el trazado de la ciudad va a seguir siendo geométrico, como ven ustedes aquí, miren el plano, grandes avenidas que rematan en un monumento, jardines, estanques, con un trazado geométrico, pero ya no es clásico, ya se toman ciertas libertades. Para esto, el clásico, recuerden, es todo lo que está vinculado a la Grecia y a la Roma antiguas. Ahora se toman libertades de romper ciertas reglas. Y como dije, el jardín es importante. Aquí se van a dar fundamentos de paisajismo y naturaleza. El jardín, la relación entre edificio y naturaleza es importante y se van a dar los primeros principios o criterios de paisajismo. Por ejemplo, que debe haber abundante agua, debe predominar la perspectiva para que la persona o usuario, como llaman en taller ustedes, pues o sea, el creador, el autor, pueda manipular mediante la perspectiva hacia dónde quiere que vea la persona y que tenga comodidad, pues, ¿no? La jardinería, que nosotros ahora en arquitectura moderna o postmoderna, pues pasa a un plano secundario. Ahora en ese momento, en esos tiempos, la jardinería, miren qué importante, ¿no? Se considera una herramienta más del diseño, algo que ustedes pueden rescatar. El jardín también se organiza geométricamente y existen incluso concepciones de jardines herbolarios, aromáticos, frutales, hasta simples jardines de recreo, que son extensos, estamos hablando de hectáreas. Entre otras de las respuestas, como dije, al momento de crear este dramatismo o esta teatralidad, em, se van a buscar que haya juego de ilusiones y que la perspectiva ayude a reforzar estas ilusiones, estos efectismos, estos efectos visuales. Por ejemplo, en la imagen ustedes tienen la Plaza de San Pedro que diseña Gian Lorenzo Bernini. Estamos hablando de la Basílica de San Pedro, que empezamos a ver desde el Paleocristiano, inclusive, recuerdan, con un trazo inicial que tenía en forma basilical y que luego se fue modificando con los arquitectos o maestros que fueron pasando por ahí. Miguel Ángel, Carlo Maderno, entre otros, y fue transformándose esa basílica de su planta centralizada, planta en cruz latina, la cúpula que fue ampliándose, y posteriormente, en el año aproximadamente 1656, pues, se le encarga a Gian Lorenzo Bernini que siga continuando con el diseño de esta eh, complejo religioso, con lo cual él concibe una plaza elíptica para jugar con la vista de las personas que se acercan al, al edificio y que remata en otra plaza trapezoidal. Trapezoidal porque visto de lejos, si tú te paras aquí, Bernini concibió o quería que cuando estés aquí, la plaza de alguna forma te cierre visualmente para que no te distraigas la vista mirando hacia los alrededores y te jale visualmente hacia la fachada de San Pedro. Y al tener esta forma trapezoidal, pues, cuando tú estás aquí, como estos elementos te cierran la vista, parece que la fachada fuera más pequeña, pero en realidad cuando ingresas aquí ves todo lo imponente que se ve. ¿Sí? Entonces, eso nos habla de un juego de ilusión y perspectiva que también se sigue utilizando incluso entrando este periodo del barroco. Repito, es barroco, no barroco. Además, no solamente es una relación entre la plaza y el edificio lo que hace Bernini, él también, y siguiendo las mismas ideas de gran avenida, monumento, para poder crear un recorrido visual, Bernini también considera que desde la vía principal, que es la vía de la conciliazione,
puedas llegar y mirar hasta la plaza de San Pedro. Miren esta imagen, que te jale. Todos los demás edificios son de poca altura y el que resalta al fondo en el panorama es la Basílica de San Pedro. O sea, también se compone o se diseña tomando en cuenta la ciudad. Antes en la Edad Media no se hacía así, en el Renacimiento se hacía tomando en cuenta la relación entre edificio y espacio inmediato, ahora ya se considera el diseño tomando en cuenta toda la ciudad. ¿Ven? Por cierto, este elemento, que también lo vimos en el Palacio de Giulio Romano, se llama columnata para su vocabulario. Y miren la genialidad también de este arquitecto, ¿no? Que considera una sucesión de columnas eh, sucesivas y alternadas, de tal forma que tú estás parado aquí y parece que todo esto fuera un mural ciego. Pero cuando tú te vas acercando, te vas moviendo, vas viendo que en realidad son columnas y puedes ingresar a estas galerías. Es más, algunos interpretan esto ya para finalizar y dicen que Bernini, aunque su concepción estuvo más, su trazado estuvo más basado en la vista y en la geometría, él también dicen que esto lo concibió como unos grandes brazos que abrazan a los fieles que se acercan o que regresan al templo católico. Recuerden que habían protestantes que se estaban yendo de la religión católica y pues se trataba de atraerlos, de impresionarlos, pero ya no con miedo como hacía el gótico, sino con sensaciones placenteras. Además, como dije antes, el hecho de que el barroco se tome algunas libertades ornamentales o que incluso llegan a ser más mundanas, no desliga que todavía se siga diseñando de manera racional en base a figuras geométricas. Por ejemplo, ahí tienen ustedes la imagen de cómo fue que Francesco Francesco Borromini diseñó en base a elipses la planta de la iglesia de San Carlo de las Cuatro Fuentes, de la capilla de San Carlo de las Cuatro Fuentes. También habíamos visto esta escala regia hecha por da Sangallo, que luego fue mejorada por Bernini. No la destruye, sino que conserva las ideas del arquitecto anterior, que recuerden que tenía un terreno irregular, pues pero él había decidido estrecharlo para que visualmente te vayas acercando y la vista te vaya jalando hacia el interior, y colocar columnas que se van acercando para que también la perspectiva te vaya llamando. Pues Gian Lorenzo Bernini lo que hace también es mejorarla y añadirle dramatismo para que se cree un juego de luz y de oscuridad mediante zonas que están en penumbra y zonas que están iluminadas. De esta forma, además de que ya la vista te jala hacia el interior, la parte de la iluminación también te lleva hacia donde debe llegar, entonces se crea ese efecto. Y otra cosa importante también, miren, en el Renacimiento, ustedes vean los videos anteriores o vean las imágenes de las plantas, las escaleras estaban hacia un costado de los palazos o de las villas, como que eran importantes, pero no se habían concebido como elementos escultóricos. Miguel Ángel lo concibe en la escalera que hizo en la biblioteca, ¿recuerdan? La concibe como un elemento que además de ser constructivo, también es ornamental, porque además de servirte de transición o de circulación vertical, también es una escultura. Y aquí pues en este periodo ya la escalera pasa a ser un elemento llamativo, miren gigantesco, acá está la personita y miren el tamaño de la escala, o sea, la escalera es un ambiente más del edificio. Esta escalera se llama escalera imperial y está presente tanto en España como en Italia como en Francia. Una escalera de un solo tramo que luego se abre, que puede abrirse de esta forma o abrirse en forma de T,
pues sí crea todo este espacio como un gran lobby, un gran hall de ingreso. La típica planta cuadrada, rectangular, que estaba organizada alrededor de un patio central, que era propia de los palazos, se transforma. O sea, siguen habiendo los palazos, la tipología del palacio, ¿ven? Tanto en Italia como en Francia. Pero la planta cambia a una planta en forma de H, en la cual aquí hay un patio y aquí hay otro patio, otra área libre, con sus respectivas variantes, pero tomando siempre como modelo base la planta en forma de H. Aunque repito, no es que este modelo va a cambiar al anterior, se siguen usando los dos simultáneamente, pero, por ejemplo, aquí hay un patio organizador, pero predomina la volumetría en forma de H. Se hace más interesante incluso la volumetría, porque si decimos lo veo en forma de volumen nada más, como forma, ya estamos hablando de un edificio más complejo. Y hay otros modelos edificatorios que aparecen en este periodo por parte de Francia, junto con los palazos y las villas que ya se venían haciendo en Italia. El château o casa de campo va a ser desarrollado para las edificaciones de gente pudiente, gente de la aristocracia y la monarquía, pero que esta casa se encuentra pues alejada de la ciudad y rodeada por muchísima área verde. Como por ejemplo acá ustedes tienen un ejemplo, ¿no? En el Château de Maison, eh, la planta típica en forma de H y mucha área verde. Además este remate, muy típico del francés, cubierta a dos aguas con la parte superior, la cumbre plana y con elementos tipo ojo de buey o ventanitas que sirven para iluminar. Esas ventanitas, para su vocabulario, se llaman mansardas. Y el otro modelo edificatorio es el hotel o mansión urbana, de donde deriva la palabra hotel. El hotel como lo conocemos actualmente nosotros, porque en el Reglamento Nacional de Edificaciones se toma como eh, edificio de hospedaje y seguramente en taller ustedes lo han trabajado pues como habitaciones que se alquilan, recepciones, lobbies, deriva o parte o nace de este modelo que consiste en una edificación que está en la ciudad. El chateau está en el campo, el hotel está en la ciudad. Ambos son parecidos porque son para gente de clase pudiente, de gente de clase muy alta, gente de la aristocracia, pero la mansión urbana está cerrada por sus cuatro lados. Es más, acá hay varios hoteles o mansiones que están juntas. Acá en esta imagen de dibujo he puesto varias. Todos tienen una configuración también en forma de H, pero como es el conjunto, la volumetría es cerrada, pues te obliga a que sea más compacto. Y las áreas verdes están en el interior. Está amurallada y está dentro de la ciudad. Bueno, no amurallada, sino delimitada por cercos perimétricos, sino que son grandes y anchos. Ya en estos tiempos, no hay estrategias militares como amurallar con torres y baluartes, pero sí se siguen construyendo con ladrillos grandes, muros muy altos y anchos. Vamos a hablar entonces de dos modelos, dos ejemplos de el barroco. Eh, a ver, comienzo con San Carlo de las Cuatro Fuentes de Francesco Borromini. Aproximadamente en el año 1638, este arquitecto edifica o construye
este complejo. Acá se las tuvo que ver con que el área del terreno era pequeña comparada con otros terrenos que son muy grandes donde se podían hacer templos, y los recursos y el presupuesto para trabajarlo pues era escaso. De todas maneras, Borromini logra un diseño fluido, interesante y expresivo, que podríamos decir que yo lo he tomado también porque se dice que esto es el punto más alto del barroco italiano. San Carlos de las Cuatro Fuentes está ubicado en Roma. Tiene un área, por eso digo pequeña, de 1500 metros cuadrados, comparado con otros que eran grandes, pues de 20.000, 30.000. El sistema constructivo que siguen utilizando ellos en el Renacimiento, tanto como en el Barroco, son los arcos, o sea, el sistema abovedado y de cúpulas y de arquerías, y la mampostería, o trabajo en piedra. Los materiales que se hacen son ladrillo, piedra y un acabado que le da con estuco, muy propio de los italianos. Acá tenemos, bueno, la ubicación. San Carlos de las Cuatro Fuentes recibe ese nombre porque se encuentra en una intersección de cuatro edificaciones que en sus esquinas tienen fuentes. Esto fue lo que el arquitecto ideó también para suavizar un poco el remate de las dos fachadas y crear un punto atractivo. Recuerden que hay relación del edificio con la ciudad, entonces estás creando una pileta, un espacio público. San Carlos de las Cuatro Fuentes está compuesto por la capilla, el área de los claustros o del convento, donde están los dormitorios y las librerías, claustros así como en el gótico alrededor de un patio organizador, como en las abadías, ¿sí? Y hasta un área verde. Hablemos nosotros de el templo o la capilla, la parte más atractiva. Esto tiene una configuración tradicional, similar a los claustros, como dije, góticos. Estos son dependencias, dormitorios, biblioteca. Es un monasterio en realidad, pues esto, ¿no? Y la capilla que estaba abierta al público, pues es concebida también de manera racional, pero en lugar de ser partiendo del cuadrado y del círculo, aquí es donde se rompe el academicismo, las reglas académicas del Renacimiento que decían que para que todo esté en armonía tenía que respetar matemáticamente las proporciones. Aquí se rompe y se utiliza la elipse, pero también tiene relación geométrica y armónica, solamente que difiere de los modelos del círculo y el cuadrado que se tomaban en el Renacimiento. De hecho, todavía añade la escalera a un costadito, porque aquí no la puede poner como elemento principal. Y además, los arquitectos del Renacimiento y del Barroco habían roto otra característica de acuerdo a la función de el ritual litúrgico, o sea, la misa. Cuando se creaban los templetes, cuando teníamos la planta de cruz latina, estaba considerada para que, como vimos en el gótico, hay un camino de peregrinación o un camino de luz, en el cual entrabas a la parte impura, a la parte de la nave y al espacio más sagrado. Pero cuando se comenzaron a hacer plantas centralizadas, como las de de los templetes, eh, había que pues pensar que el padre se ponía en el centro del edificio para hacer su misa, con lo cual cambiaba completamente la configuración del acto litúrgico. Pero aquí no. Aquí sigue haciendo Borromini el diseño geométrico simétrico del templo, miren, o sea, el conjunto es asimétrico, pero el templo es simétrico, pero él pone el altar al final y con los acabados y el tratamiento que él da, refuerza que tú mires hacia el rincón como el espacio más sagrado. Aquí está su fuentecita que él crea para la ciudad, como un espacio público. El terreno es chiquito, pero aún así él crea una fuente para armonizar con las otras tres fuentes que existen en esa esquina. O sea, le das un aporte a la ciudad. La edificación tiene 3 y 4 niveles. En algunas partes tiene 4 niveles en la parte de los conventos. Y como dije antes, pues es un monasterio y también es un templo. La concepción que hace Francesco Borromini le da, como dije, dinamismo y movimiento. Pero quiero que
no solamente te limites a pensar que porque es barroco es curvo, porque el barroco también utiliza la línea recta. Eh, el Renacimiento también utiliza la línea curva, como vimos en el siglo pasado en el Gesù de Roma. Entonces, lo que refuerza el arquitecto son con los elementos constructivos y ornamentales para dar ese movimiento. El, el cambio de ritmo lo acentúa precisamente con el volumen. Los pilares, bueno, acá ya no respetan exactamente los órdenes canónicos del dórico, jónico, corintio, pero siguen manteniendo una afinidad con ellos. Además, el estuco que vamos a ver más adelante le va a dar una expresividad plástica a la obra. La cúpula que remata en la parte superior, ¿se acuerdan que la cúpula era el elemento más importante porque representa la parte más sagrada, la esfera representa la parte más sacra de la creación? Bueno, pues él también la utiliza y la pone aquí para incrementar la sensación de que tienes mayor amplitud. ¿Ves? Y por supuesto pues que el ornamento resalta, ayuda a resaltar precisamente estas sensaciones, este efecto, este drama que los arquitectos quieren crear, de tal manera que tú ingresas al templo y en lugar de sentir miedo pues sientes regocijo, sientes atractivo, aunque no necesariamente por la fe, sino por la belleza de los tratamientos artísticos que se dan en el interior. Volumétricamente es compacto porque precisamente la calle le obliga a que sea así, la ciudad le obliga a que sea así donde se encuentra, pero no por eso deja de ser atractivo. Miren todos los recursos que ha utilizado el arquitecto. Bueno, esto está en italiano, pero acá se ve pues, ¿no? La fuente, los crean como una especie de hornacinas o nichos, la parte principal de la fachada, donde le da todo este tratamiento, ¿no? O sea, miren, normalmente la fachada se diseñaría aquí, dirías, bueno, yo voy a diseñar mi fachada en la esquina para crear jerarquía, pero no, Borromini no crea la fachada principal en la esquina, la crea a un costado, de tal forma en que él quiere que tú, para mirar la fachada, tengas que alejarte y jugar con la perspectiva, o sea, bueno, él juega con la perspectiva y tú seas manipulado por la perspectiva. Ponte a pensar, si tú estuvieras esto mirándolo de cerca, pues no tendría el mismo efecto que cuando tú te puedes alejar de un edificio, un área libre, y a medida que te vas alejando, pues vas llegando a ver la parte más superior o la parte más elevada. Mira el semáforo, mira la escala. De cerquita no la podrías ver, tienes que alejarte para poder gozar todo el edificio en su conjunto. Acá está la casa de los hermanos, la parte del monasterio, ¿no? Y acá está la cúpula que remata. Desde la calle no se puede ver, pero desde el interior del templo sí. Y tremenda linterna que le ha hecho para poder brindar iluminación hacia el interior. Entonces miren la fachada. Con la fachada Borromini crea movimiento. Ya aquí se rompió completamente el academicismo del Renacimiento. Sin embargo, aquí está todavía. Pórticos, columnas, entablamentos. Se siguen utilizando los elementos griegos y latinos, pero se han modificado. Es un entablamento curvo y contracurvo y encima se le ha colocado un medallón en forma de ojo de buey en la parte superior. Es más, la fachada se concibe como si fuera un retablo de una iglesia. Esta parte se llama cuerpo, esta parte superior también se llama cuerpo y esto se llama calle, calle, calle. Esta fachada está concebida en dos cuerpos con un remate, acá está el remate, y tres calles. Le da jerarquía al edificio y al hacer esto de la curva y las contracurvas en las fachadas es como que le da movimiento, ritmo, el famoso ritmo que tanto mencionas en taller. Ahí está, aquí está la cúpula, ¿no? Que desde la calle no se ve, pero ahí está, una cúpula imponente, miren la proporción de la cúpula,
casi la mitad del cuerpo del edificio. Desde el interior, por supuesto, que se ve como un espacio hueco y bastante alto. Entonces, ese templo tan chiquito por fuera, por dentro se ve grande, inmenso, gigantesco, monumental. La cúpula hace que se vea más alto todavía. Estas columnas que ya las utilizaba Palladio, que es el orden colosal que vimos en el Renacimiento, ¿no? Que en lugar de ser, que son de piso a techo, pasando por varios niveles, esas columnas gigantescas lo hacen más inmenso el espacio, pero no inmenso como el gótico aplastante, sino inmenso de atractivo. Y el estucado, que es este acabado precisamente en blanco con el material que parece yeso, lo hace ver más iluminado, más espacioso. Y por supuesto, el tratamiento que le da aquí en este altar, miren, el altar es pequeñito. O sea, es grande en cuanto a dimensiones, pero comparado con otros altares más llamativos, incluso como los que tenemos acá en las iglesias como la catedral, que son más recargados, es un altar sencillo, sobrio, pero te jala la vista hacia ahí. Y en el interior del resto de la edificación también, acá lo que decía de alejarte del edificio para ver el dramatismo. Esta es la fuente del otro edificio que está frente a San Carlos, al templo de San Carlos, San Carlino también se llama, ¿sí? Y las texturas, las curvas, los ornamentos, las molduras, todo, hasta las esculturas que están adicionadas al edificio, crean todo ese efecto. Y en el interior también. Ahí hay uno de los patios, precisamente de la zona del claustro, pero miren, no se parece al gótico para nada. De hecho, en lugar de ser rectangular, tiene ochavos en las esquinas, casi como si fuera octogonal. El ornamento es importante para Borromini porque con eso refuerza el énfasis de lo que quiere dar en la expresividad. Balaustradas en la parte superior, hecha por estos elementos que se llaman balaustres, y la repetición, así como de columna, crea columnata. Aquí es balaustre, balaustrada, los entablamentos y las cornisas en este movimiento espiral, los nichos y los escudos heráldicos que pone él ahí, y las esculturas que están en forma de relieve o en forma de escultura precisamente atrapadas en los nichos como efigies, más los escudos. Una curiosidad, el angelito que conocemos en las estampitas, el angelito gordito de San Valentín que viene en la caja de bombones y en las tarjetitas, que se ha hecho parte de la cultura popular, ese angelito es precisamente concebido en estas épocas. Hasta antes de eso, Cupido era un hombre fornido, alto, musculoso, como buen dios de la mitología griega y romana. Su equivalente es Eros. Pero en estas épocas, pues, de romper ese academicismo e irse acercando más hacia el dramatismo, es precisamente que ese angelito, pues, cobra otra figura, otra apariencia. Y está presente también en estos templos. El orden corintio que ven acá, por ejemplo, ya no es exactamente igual al que se hacía en el Renacimiento, pero sigue manteniendo conexión. Y se mezclan, miren. Esto para los académicos del Renacimiento sería una falta de respeto, ¿no? Pero aquí están, ¿ve? Un orden con sus cánones y un orden colosal, más grande. La unión de ambos que crea ritmo y repetición. Ahora vámonos a Francia para hablar del Palacio de Versalles. Aunque en realidad el Palacio de Versalles, por tipología, vendría a ser un chateau, porque
Se concibió como un chateau. Lo que pasa es que actualmente pues Francia ha crecido, la ciudad se ha expandido y el chateau, como habíamos dicho, pues estaba en el campo, pero tiene la configuración en H que habíamos mencionado. Se encuentra ubicado en París y es gigantesco. El edificio es un proyecto gigantesco que se hizo en varias etapas, por eso he puesto siglo XVII porque lo trabajaron arquitectos como Le Beau, Mansart y otros más que llegaron por allí, cada uno a coger un específico sector de la remodelación y tardó bastante. Es un proyecto bastante ambicioso que se hizo en varios gobiernos de los reyes de Francia. Recuerdan, Luis XIV, perdón, ya ascendió al poder. Este tiene un área de 60.000 metros cuadrados, solamente el edificio, imagínense. Y los jardines que rodean el conjunto, porque esto fue concebido como un chalet, como un chateau, perdón, 800 hectáreas. Su sistema constructivo es en mampostería, o sea, muros portantes, pero también se alternan con los arcos y las bóvedas y con los arquitrabados. El arquitrabado es el sistema de pilares y dinteles que utilizaban en Grecia, pero ya más sofisticado. Está hecho de varios materiales, hasta los lujosos, ladrillo, piedra, mármol, vidrio. ¿Qué contraste tiene este palacio con el San Carlos de las Cuatro Fuentes, que es un templo hecho por el que vimos acá, hecho por Borromini? Con esto, miren, no solamente la Iglesia Católica Romana demostraba o hacía propaganda de su poder, sino que los reyes también. En esta época, tanto la Iglesia como los reyes son los que tienen el mayor auge, la mayor expresión de poder. Y miren, Luis XIV, cuando era el Rey Sol, pues llamado el Rey Sol, encuentra este palacio, era de su padre, Luis XIII, y era un chateau pequeño que estaba compuesto, a ver si está aquí, acá, se fue ampliando poco a poco, era como un chateau pequeño en forma de U que estaba en torno a un patio. Eso era en el reinado de Luis XIII. Sí, y estaba alejado de la ciudad, se juntaba con sus patas, sus amigos, en épocas pues querían reunirse ahí para ir de cacería, para hacer reuniones sociales. Cuando fallece Luis XIII y Luis XIV toma el poder, él decide que va a ampliarlo para mostrar su poderío y para que toda su corte, sus reinas, sus hijos, sus príncipes, sus consejeros, toda su corte se pase a vivir aquí. Y eso lo concibe en varias etapas. De lo que es el pequeñito edificio de Luis XIII, pues contrata al arquitecto Le Beau para que prolongue el edificio primitivo, ¿ven? Y lo extienda, hacerlo más alto, más grande, pero sigue conservando la forma en U. Eh, Más adelante, para medida que va llegando, pues la gente necesitan más dormitorios, habitaciones. Bueno, ese necesitan entre comillas, ¿no? Porque son bastantes excesos. Lo que pasa es que él quería crear como una suerte de edificio que tenga de todo aquí. Por eso es que crea capillas, salas de paz, hay teatros, hay terrazas, hay patios, hay jardines. Se extiende, Le Beau lo extiende, lo abraza con más ambientes y va creciendo. Cuando llega Mansart, se le encarga que siga ampliando más y que ponga las cosas que faltan como la capilla, como más habitaciones, como el teatro, como la sala de los espejos,
Entonces, crece y Mansart concibe o imagina dos alas hacia los extremos. Entonces cambió la forma de este conjunto a medida que van Luis XIV va avanzando, pasando por el poder. Y no solamente él, Luis XV, Luis XVI también. Con Luis XVI se termina precisamente cuando este, se hace la Revolución Francesa, pero de eso vamos a hablar más adelante, cuando hablemos de neoclasicismo. Acá tienen ustedes un detalle más cercano de la planta, aunque los nombres están en francés. Tienen la plaza central. Hacia el otro extremo posterior están los jardines de Versalles que hemos visto en la foto, que en realidad son bastante extensos. Y aquí están las salas que concibió Mansart. El edificio es grande, pues, ¿no? Como ven acá ustedes en la elevación corte, para poderlo ver en su totalidad. Está compuesto por 3 niveles más un ático. El ático está rematado por una cubierta de a dos aguas y con elementos ornamentales, elementos, perdón, de iluminación que se llaman mansardas. O sea, esa cubierta tiene, búsquenlo, googleenlo, la mansarda barroca, porque la mansarda se sigue utilizando hasta el día de hoy, pero es ya una mansarda moderna. Pero el solo hecho de crear como este volumen pequeñito, con una ventanita, sirve para iluminar el ático. Le da un carácter muy afrancesado al edificio. Su zonificación es bastante compleja, la volumetría es bastante compleja también. Miren, acá está la volumetría en un 3D, en un render, como se ve. Tiene una organización en U, pero ya en U compleja con alas, como vimos en el dibujo anterior, en el esquema anterior. Y en el exterior hay un tratamiento paisajista. Hay, dependiendo si es la capilla o es el teatro, hay diferentes tratamientos. En el exterior es similar, pero en el interior los tratamientos se van haciendo más recargados, más exuberantes, más delicados. Entonces se va logrando esta expresividad. Miren, ese piso que refleja y ese tratamiento en los enlucidos y en los recubrimientos del edificio. El tratamiento que se le da tanto en las tramas que hay en el piso como en los frescos que hay en las partes superiores de los cielos rasos y en las molduras, ornamentos, el enchapado que hay. Todos esos elementos ornamentales, conjuntamente con los elementos constructivos, le dan una expresividad al conjunto, al edificio. O sea, no solamente es la parte funcional y espacial que estamos viendo, sino también que es importante dentro de los elementos arquitectónicos la parte expresiva. Además, de acuerdo a los principios del barroco francés, las áreas verdes también son importantes y esta concepción paisajista está presente en los jardines de Versalles. Esto se le encargó al jardinero, perdón, era el jardinero Lenotre, pero en realidad vendría a ser como un arquitecto de nuestras épocas porque no era un simple jardinero de cortar plantas y echar abono, sino que él se cargó todo el diseño de estos jardines, tomando en cuenta patrones geométricos, hacia dónde quieres que vaya la visual, las fuentes de agua, cuáles son las plantas de las estaciones, cuáles son las plantas que van a generar olores, dónde van a estar las áreas de recreación. Y pues la paleta de colores pastel se va a hacer más fuerte también, tanto en galerías como en interiores. El tapizado, los tratamientos, los enchapes en pan de oro. Poco a poco se comienza a recargar esto. Miren ese dormitorio bastante recargado y bastante mm,
no es suntuoso, sino bastante llamativo, que era el dormitorio del rey, de Luis XIV. Esa cama, miren, envuelta en cortinas rojas que luego se cierran para que el rey pueda dormir cómodamente. Esos taburetes tapizados, esas paredes tapizadas, esos enchapados, esas arañas diseñadas, tanto en espacios interiores íntimos como en espacios de circulación, esas texturas marmoleadas resaltan los elementos constructivos y los elementos estructurales siguen estando ahí, el arco, el entablamento, porque si no se cae el edificio. Pero miren, hasta el cielo raso recibe un tratamiento con molduras. Con esto vamos entrando a un estilo que ustedes también han escuchado, junto con el barroco se dice rococó, que deriva del francés, que se escribe, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe rocaille, que era precisamente en alusión al tratamiento que se le daba de conchitas y de roca en interiores. Todo aquí está recargado. Hay como un horror al vacío, ¿no? Además de que ya de por sí el espacio es monumental, grande, con una bóveda, con arcos. eh, Encima se le añaden ornamentos en todos los rincones, hasta frescos en la parte superior de la bóveda. En todos los ambientes, miren, recargados, tratados, el piso. Aquí, por ejemplo, tenemos el Teatro de la Reina, un mini teatro que se le construyó a esta señorita María Antonieta, que ustedes la conocen o quizá la han visto. Incluso hay una película protagonizada por esta chica Kirsten Dunst, eh, en la cual se ve la vida de esta reina. Hay documentales acerca de la vida de esta reina precisamente, y que era considerada, era la esposa de Luis XVI, el nieto de Luis XIV. Sí, pero se casaron jóvenes y tenían pues una relación distante. María Antonieta era bastante caprichosa y bastante apegada a los placeres mundanos. Ya en esta época pues el barroco precisamente refleja los excesos de la monarquía francesa y el rococó los exagera. Ya de por sí era bastante mundano, banal, superficial, y acá está presente un teatrito que se construye para que la reina pueda tener sus funciones privadas. También dicen, por ejemplo, que construyó un jardín en un lugar para que ella al despertar se pueda ver todos los días el amanecer de ese lado de donde estaba, de su dormitorio. Y encima está tapizado y revestido, enchapado en pan de oro. Eso es el estilo rococó precisamente. El rococó, que quede claro que el rococó no es eh, bueno, el rococó es una derivación, en realidad es un estilo decorativo. La parte constructiva sigue siendo como en el barroco, en base a sistemas constructivos de arcos y de bóvedas, de pilares y dinteles, en base a organización en edificios en H o con patios centralizados. O sea, sigue siendo los mismos edificios que hemos visto anteriormente, pero añade un estilo decorativo bastante particular que contrasta con el exterior. Podríamos decir que el rococó es más que todo un estilo de diseño de interiores. Es bastante propagandístico y teatral, como hemos visto en las imágenes, bastante dramático, bastante teatral para mostrar el poderío que tiene y y la riqueza que tiene un monarca refinado y exótico, porque está inspirado también en ideas que vienen del exterior, del oriente, por ejemplo.
Tiene una ornamentación recargada, bastante recargada, miren ahí. Sobresatura la vista. Es individualista y también cargado, hace una mención a la abundancia, precisamente porque en esos tiempos se quería demostrar, repito, que no habían carencias, sino que las cortes reales pues tenían de todo. Y antes que ser sagrado, pues ya no es únicamente algo propio de la Iglesia Católica como antes lo tomaban en cuanto en el Renacimiento, sino que ya también se vuelve algo mundano, propio de las residencias. Es más, eh, lo que hizo Francesco Borromini es más sobrio, a pesar de ser barroco, que lo que ustedes están viendo aquí en el Palacio de Versalles. Entonces, para sintetizar, no se tome esto al pie de la letra ya, es solamente algo genérico, como una síntesis genérica entre las diferencias entre el Renacimiento y el Barroco. Pero repito, el Barroco y el Renacimiento no se niegan del todo. Todavía hay partes del Barroco que comparte con el Renacimiento, sino que mientras que uno es más académico, el otro es antiacadémico, es más libre. Por lo tanto, el Renacimiento tiene una visión canónica de canon, basado en reglas, en proporciones, en cánones, para lograr la armonía, mientras que el Barroco tiene una visión de composición pictórica, como que es un cuadro, un teatro, un escenario, entre el edificio, la ciudad y el ornamento. Repito, quería impresionar mediante la genialidad del diseño, mediante la proporción y la armonía, y quería impresionar mediante efectos y mediante el drama. La forma del Renacimiento se encuentra delimitada precisamente por estos cánones, mientras que la forma del Barroco está insinuada y no es rígida. Predomina la curva, aunque no necesariamente todo es curvo. La unidad del Renacimiento precisamente se consigue porque los elementos arquitectónicos, constructivos, estructurales y ornamentales se combinan armónicamente, mientras que el barroco hay uno que resalta, hay uno que quiere llamar la atención y los demás se subordinan a él. Lo que se busca en el Renacimiento es que hay una claridad absoluta del objeto, mientras que en el barroco hay una claridad relativa del efecto que quiere lograr el autor. ¿Ven? Bueno, entonces esto es el, esto es el barroco que hemos conversado en esta oportunidad, el barroco italiano, el barroco francés, y posteriormente vamos a hablar más detenidamente de la arquitectura en España, porque eso llega posteriormente a México y al Perú. Listo, nos quedamos aquí. Gracias.